3. A ver, para este problema tenemos los siguientes datos. Tenemos un cubo con los átomos centrados en las caras. Tenemos 6 caras, así que los átomos están centrados en... Tenemos 6 átomos en las caras. El radio de los átomos es de 2.34 angstroms. Ahora, lo que queremos calcular es la densidad de átomos en el cristal. Para calcular la densidad de átomos en el cristal, primero necesitamos el espacio entre los átomos. ¿Cómo vamos a sacar eso? Pues en un cristal con átomos en las caras, lo que se tiene es que los átomos se tocan junto con el del centro, no entre ellos. Así que lo que si conocemos, si sabemos que que el radio del átomo es de 2.37, tenemos aquí un radio, 2 radios por el átomo del centro y un último radio por este. Entonces tendríamos que esta línea mide 4 radios. Ahora, por trigonometría, por ¿cómo se dice? Pitágoras. Por Pitágoras. Conocemos que este es el lado más largo del triángulo, así que sin hacer la matemática, solo lo dividiré entre raíz de 2 y así obtendríamos uno de los lados, que sería este. Esta operación nos da el resultado de 6.703 angstroms. Ya que conocemos el lado, ya podemos calcular la densidad de volumen. ¿Qué debemos de hacer? Lo único que debemos de hacer es cuál es el número de átomos que tenemos en el cristal. Si cada uno de los átomos que está en las esquinas equivale a 1/8 de átomo dentro del cristal, y los del centro equivalen a 1/2, y tenemos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, tendríamos un total de 4 átomos. Así que serían, para sacar la densidad del volumen, así igual a 4 átomos sobre, ¿cómo se calcula el volumen de un cubo? Se toma un lado y se eleva al cuadrado. Como debe ser en centímetros cúbicos, necesitamos pasarlo a centímetros, lo cual sería por 10 a la menos 8 al cubo. Esto nos da un resultado de... ese no lo tengo. A ver, aguanta. Entonces, el número de átomos que tendríamos en el cubo, en volumen, sería de 3.011 por 10 a la 22 átomos, lo cual tiene sentido tomando que tenemos un volumen y los átomos son extremadamente pequeños. Ahora, para el inciso B, tenemos que calcular la densidad superficial de átomos en el plano 110. ¿Cuál es el plano 110? Si vemos el cubo en tercera dimensión, suponemos que si se encuentra justamente tocando en el lugar, en los planos X y Y, tendremos en cuenta que la superficie pasa por aquí. Como es un átomo basado en caras, los átomos pasarían por la cara justo por la superficie de la superficie y por debajo. Ahora, tenemos que determinar la densidad de superficie, ¿no? ¿Cuántos átomos tenemos aquí? Ahora, si lo vemos en 2 dimensiones, tenemos que un átomo en la esquina, otro átomo en la esquina, otro en la esquina, otro en la esquina y 2 arriba de las superficies. Si tomamos la suma de esto, los de la esquina serían 1/4 cada uno, sería igual a 1. Y si tomamos los que están en las caras laterales, que son 1/2, tendríamos que son 2 átomos en total. Así que 2 átomos.
la superficie, esto es un cuadrado, no es un rectángulo, así que tenemos que calcular este lado y este lado. Y si nos damos cuenta, este lado ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque es el que pasa de esquina a esquina. Es nuestro 4R que se mencionó al principio. Y este lado es justamente el que teníamos calculado arriba, que ya habíamos sacado anteriormente. Así que sería 4R por 6.703 por 10 a la 8 al cuadrado todo. Ah, no, sin cuadrado. Ahora, recordemos que esto está en Armstrongs ambos, así que al pasarla a centímetros simplemente se multiplica por cada una por 10 a la menos 8. Ahora, ya tomando en cuenta estas consideraciones, obtenemos que el resultado es de 3.147 por 10 a la 14 átomos sobre centímetro cuadrado. Listo. Ahora, ¿cuál es lo que el inciso C nos pide? La distancia entre los planos 1, 1, 0 más cercanos. ¿Cómo sacamos esto? Es sumamente simple. La fórmula de la distancia es la distancia entre los átomos sobre el plano h al cuadrado más k al cuadrado más l al cuadrado. El plano h y el k, el KHL es esto que tenemos acá arriba. Así que pasándolo, tenemos que el lado es de 7.703 por 10 a la menos 8. Y aquí abajo tenemos que es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. El resultado de esto es de 4.73 Armstrong. Sencillo. Ahora, para la siguiente parte del ejercicio, tenemos que hacer lo mismo, pero basándonos en el plano 1, 1, 1. Dale pausa. Ok, el plano 1, 1, 1. ¿Dónde está el plano 1, 1? Ahora, a motivos prácticos lo explicaré de una vez. Plano 1, 1 va aquí, toca esta cara que está en la lateral de acá, la cara que está abajo, y pasa por la mitad también de la cara que está acá. Teniendo esto en cuenta, tenemos que sacar la densidad de átomos en la superficie de esta superficie, que es un triángulo. Ahora, haciendo el cálculo, igual, nos ponemos en 2 dimensiones. Para calcular cuánto valen de estos los átomos. Como podremos ver, no podemos checarlo no es tan visual, pero podemos calcularlo. Si la suma de los átomos internos de cada triángulo es de 180 grados y este es un triángulo equilátero, tendríamos en cuenta que cada ángulo vale 60 grados. Ahora, dentro de un círculo, ¿cuánto equivalen 60 grados? Equivalen a un sexto, justamente. Así que un sexto de átomo valdría cada uno. Ahora, si nos damos cuenta, como está centrado en las caras, también tenemos en cuenta estos átomos. Valdría un medio y otro medio, junto con los ya mencionados un sexto. ¿Cuánto es la suma total de esto? Es de justamente 2 átomos. Ahora, para calcular la superficie, esto es un triángulo, claramente. Para calcular la superficie del triángulo tenemos que calcular el base por altura sobre 2. ¿Cuál es nuestra base? Ya la conocemos. Es como pasa justamente de una esquina a la otra del cubo, sabemos que esta es 4R. Ahora, para hacer este cálculo tenemos que usar Pitágoras, porque esos son los datos que conocemos. Conocemos este lado, que es también 4R. Entonces, podemos inferir que justo a la mitad, que es donde pasa la base, la altura, esto es 4R sobre 2. Entonces, si aquí tenemos 4R sobre 2, haciendo Pitágoras, tendríamos que la suma de estos dos lados, el que desconocemos, que lo pondremos como h al cuadrado más
4r sobre 2 al cuadrado va a ser igual a 4r al cuadrado. ¿Cuál es el resultado de esta operación? Vamos a obtener que h va a ser igual a 8.209 Armstrongs. Ok, ya conocemos todos nuestros datos. Tenemos nuestra base, que es el 4r, nuestra altura, que es la de 8.29 sobre 2. Solo para no volver a escribir, tomar en cuenta que ya esto lo tenemos que pasar a centímetros, muy importante antes de ponerlo en donde lo tengamos que calcular. El resultado de esto es 5.14 por 10 a la 14 átomos sobre centímetro cuadrado. Este es nuestro resultado de la densidad superficial del plano 111. Ahora nos piden sacar la distancia entre planos. Usamos la misma fórmula anterior. Tendríamos que el lado vale 6.703 Armstrongs sobre 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, porque ahora sí existen los tres planos. El resultado de esto es que va a ser igual a 3.86 Armstrongs. Y ya, sería todo.